Para comenzar este congreso virtual, queremos abordar el tema solidarismo y su papel en la reactivación económica, para lo cual nos acompaña el señor Roberto Artavia, catalizador social, presidente del Consejo Directivo de Viva Trust y de la Fundación Latinoamérica Posible, presidente del Consejo Directivo de INCAE Business School, fue rector de INCAE, doctorado de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, con maestría de INCAE, ingeniero mecánico naval de la Academia de Marina Mercante de los Estados Unidos, Kings Point, autor de varios libros y docenas de artículos y estudios de caso en temas de desarrollo sostenible, estrategia empresarial, estrategia de organizaciones sin fines de lucro, emprendedurismo social y responsabilidad social de las empresas. Muy buenos días y muchas gracias al Movimiento Solidarista Costarricense, a CONASOL, por haberme dado la oportunidad de ser quien abra el evento el día de hoy. Realmente tengo tanto que compartir esta idea de la reactivación económica y el papel que el solidarismo puede jugar es absolutamente esencial para los meses y sobre todo para los años que vienen. De hecho, de alguna manera tenemos una agenda que debe durar una década para que realmente podamos alcanzar una serie de metas que ya voy a especificar. Si me ayudan montando la presentación, por favor. Muchas gracias. El tema del solidarismo y la reactivación económica, como digo, es absolutamente esencial. Y tal vez déjenme nada más pasar unos pocos minutos hablando de lo que yo llamo un contexto inimaginable que nos está tocando enfrentar en este momento. Y curiosamente empieza con aquella propuesta de Thomas Friedman del año 2005 que hablaba del mundo plano. Y por el mundo plano él hablaba de un mundo sin fronteras, un mundo de competencia total, un mundo donde todos los países vamos a tener que competir por cada inversión, por cada exportación, un mundo donde vamos a ver el cruce de fronteras de todas las organizaciones y de una manera muy clara, sobre todo, un mundo donde se da una oportunidad para que los emprendedores surgieran y alcanzaran niveles de desempeño superior. Pero vamos a ver que ese mundo no se dio como se esperaba, porque ha estado sometido a una serie de presiones que tal vez él no previó cuando hizo aquella caricatura del mundo plano al que íbamos. Y la primera de estas claramente es el advenimiento de la cuarta revolución industrial. Ahí en esa lámina ustedes pueden ver lo que son para mí las 4 revoluciones y era moderna, empezando con el Renacimiento, y como vemos en realidad eso es algo que se viene acelerando. La primera duró más de 400 años, la segunda duró prácticamente un siglo, la tercera duró apenas 5 lustros, y esta que empieza a partir del 2008, en su año 12, ya nos está exigiendo una reconversión profunda. Eso nos va a llevar a que por medio de esta cuarta revolución industrial tengamos que cambiarlo todo. Cómo trabajamos, cómo estructuramos los negocios y las cadenas de valor, sean en el ámbito social o en el ámbito productivo, nuestro estilo de vida, cómo se manejan las relaciones, vean la forma en que realizamos hoy este congreso y por supuesto cómo se prestan todos los servicios. El diseño tiene que cambiar y todo lo demás debe dar un salto. Si no fuera eso reto suficiente, no se nos debe olvidar que estamos en la era del cambio climático, ¿verdad? Se nos olvida que hace unos pocos meses estábamos horrorizados con los incendios de Australia como un símbolo del calentamiento global, de la crisis climática que se nos viene encima, y hace apenas un mes tuvimos que enfrentar incendios en California que abarcaron una cantidad de tierra inimaginable como la tercera parte del territorio de Costa Rica y que otra vez significa que el cambio climático, que este calentamiento global y que nos exige no se ha acabado y vamos a tener que lidiar con él de manera específica en los próximos años y lustros. Y eso todavía no era suficiente. Tenemos otras presiones que se nos vienen encima, como es en ese mundo plano el crecimiento de la competencia global. En ese mundo sin fronteras nos van a exigir a cada empresa, a cada organización,
pública y privada un desempeño que va a estar sujeto a referenciación externa. Ahora Costa Rica está a punto de ser miembro de la OCDE. Ya la OCDE nos ha invitado, falta pasar la Asamblea Legislativa, pero claramente eso nos pone en una liga donde vamos a tener que hacer cosas como la gobernanza, la presupuestación nacional y otras, de acuerdo con parámetros mucho más exigentes. Entonces no es solo la competencia por mercados de exportación, atracción de inversiones o aún por el mercado local, es inclusive competir como nación para alcanzar los niveles de desempeño que debemos tener. Y dentro de esta dinámica hay una concentración grave de los negocios globales, ¿verdad? Amazon ha crecido al punto que hoy venden 1.4 trillones de dólares, es literalmente 5 veces más grande que Walmart, que era el gigante anterior de la era anterior, y Walmart sigue siendo una marca que domina los mercados de las Américas con una facilidad enorme. En este sentido, cada pequeña empresa, cada pequeña organización va a tener que aprender a vivir en cadenas de valor que le van a exigir muchísimo, donde hay oportunidades de escalar y crecer, pero también enormes retos en el desempeño. Y esto nos ha llevado a una situación increíble, que es que la concentración de la riqueza ha llegado a un punto tal donde, de acuerdo con Credit Suisse, y esto es al final del año anterior, esto no toma en cuenta la pandemia, el 9.5% más rico de la población concentra el 84% del patrimonio y el 64% de abajo, 2/3 de la población mundial, tienen apenas 2% del patrimonio. Claramente esto es una bomba de tiempo que está a punto de reventar y entonces los programas sociales se nos vuelven esenciales. ¿Cómo vamos a hacer una redistribución racional del patrimonio sin quitarle energía a la innovación y al emprendimiento? Es uno de los grandes retos de nuestra era. Todavía no llegamos a la pandemia. Hay un cuarto factor que nos debe preocupar. Y es que en el mundo de hoy, porque por la forma como ha crecido la longevidad y por la forma como competimos en los mercados, hay por lo menos 5 segmentos de consumidores activos. Empiezan con adultos mayores nacidos antes de 1950 y están los baby boomers hasta el 65, la generación X hasta el 80, los millennials hasta el 94, los llamados generación Y hoy estamos frente a la generación Z y, dicho sea de paso, evolucionando en una dirección que no estamos seguros qué significa, porque tanto la crisis del 2008 como la pandemia ha mandado señales de mucho cambio. Y en eso lo que vemos es que los patrones de consumo han cambiado radicalmente y las organizaciones públicas y privadas tienen que adaptarse a esto. Claramente esto implica mucho más servicio digital, esto implica mucho más tecnología, esto implica cambios en los patrones de consumo, en los patrones de compra y sobre todo, relevante para nosotros, en cómo se manejan las finanzas a nivel internacional. Y bueno, sí, después de esas 4 macro tendencias que ya estaban vivas antes de la pandemia, llegó la pandemia. Y baste decir acá que Costa Rica empezamos muy bien entre abril y el mes de junio, pero a partir del mes de junio aquí compara a Costa Rica con el mundo y lo que vemos es que tanto en términos del número de casos por 100.000 habitantes como en la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes, desafortunadamente Costa Rica está en un ascenso que parece no detenerse y además por encima de los promedios mundiales. Ya no somos un país que pueda decir que estamos adelante en la curva de la pandemia, nos hemos visto rezagados a partir del mes de junio por una serie de factores que no voy a discutir acá, no hay tiempo para hacerlo, pero que ciertamente debemos tomar en cuenta. La pandemia además llevó al mundo a una gran recesión, donde vemos cómo América Latina y Europa, con un decrecimiento, una recesión de menos 8% en el PIB, son las 2 regiones del mundo más afectadas, tanto por la pandemia como por la recesión. Estados Unidos con un menos 4.3 y Oriente con un menos 1.7, pese a que China ya tiene 2 trimestres de haber regresado al crecimiento. Estados Unidos regresó al crecimiento en el último trimestre. Europa y América Latina todavía siguen en descenso. Y eso significa que nos
nos vamos a empobrecer, que el desempleo se va a mantener y que la situación social sigue compleja. De hecho, de acuerdo a datos de la CEPAL, nosotros íbamos a decrecer, estos datos son de hace un par de meses, 5.5%, ahora dice el Banco Central que será un poco menos de 5%, ojalá que así sea, pero aún así un decrecimiento de 4,5% nos va a regresar 2 años. Vamos a tener una economía del tamaño de la de finales del 2017 y no la que teníamos hace un tiempo. Y para peor de males, con una enorme presión interna causada por el déficit fiscal, por la deuda pública, que independientemente de sus causas es algo a lo que nos debemos abocar. No vamos a poder implementar soluciones reales hasta que no enfrentemos con seriedad la crisis fiscal. Y eso va a significar enfrentar de cualquier manera la deuda interna, porque esa deuda se nos empieza a cobrar de manera significativa el próximo año con casi 3.500 millones de dólares y necesitamos hacer una reestructuración real ya, y eso implica cambios importantes en política nacional, en gasto público, en algunas políticas que benefician excesivamente a algunos grupos, etcétera, donde realmente necesitamos cambiar. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es qué implicaciones tiene esto para nuestro movimiento. El tema de hoy es a dónde queremos ir. En primer lugar, tenemos una gran incertidumbre, porque la pandemia golpeó y creó una reacción en cadena donde la recesión global, los cierres de organizaciones y el desempleo, los impactos sociales son ya una realidad, y como no se acaba, como en nuestro caso, como vimos en las curvas, la pandemia aún sigue, la recesión aún sigue, la incertidumbre, ese signo de pregunta al final de esta cadena, de esta reacción en cadena, sigue siendo una gran pregunta para nosotros, porque nos encanta hablar de la nueva realidad, pero la verdad es que ninguno de nosotros ha podido pintar el cuadro de cómo se ve esa nueva realidad. Solo sabemos que en ella va a estar la cuarta revolución industrial, los cambios en el consumidor, la concentración de la riqueza y crecimiento de la competencia y por supuesto la crisis climática como factores además de lo que resulte de toda esta dinámica creada por la pandemia. Hace unos meses veíamos que el mundo se había cerrado a toda la dinámica de intercambio, ya el mundo se abrió, la gente está pasando a la sindemia, a esa etapa donde aprendemos a convivir con la realidad del virus, y el comercio internacional está activo, están empezando a verse algunas inversiones interesantes, y afortunadamente ahí nuestra institucionalidad en este campo, CINDE, Procomer, COMEX, pues están haciendo el trabajo de una manera estratégica y articulada que nos va a dar oportunidades. Por otro lado, todas las organizaciones nos hemos visto sometidas a una transformación que no estábamos esperando, ¿verdad? Esta caricatura donde el ejecutivo, el presidente, presenta al nuevo ejecutivo experto en transformación digital y es el COVID, es una realidad. Hemos tenido todos que adaptarnos a la nueva realidad temporal, a esta donde el distanciamiento social, el aislamiento y otras prácticas y protocolos son absolutamente obligatorios, de una manera que no nos esperábamos. Es malo desde el punto de vista de las relaciones sociales, sin duda alguna, pero desde el punto de vista de muchos factores de eficiencia, tecnología, digitalización de servicios, ha sido la verdad una época de bonanza y crecimiento. Y además esto nos hace aparecer unos bichos raros que son los cuarentennials, ¿verdad? Estos nuevos consumidores que surgen de la pandemia y que realmente no sabemos cómo van a ser, qué nos van a exigir. Y en ese sentido, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos y listos a cambiar en la dirección que sea. Hay un gran reto en la coyuntura nacional y no lo debemos perder de vista. En primer lugar, se supone que vamos hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para el 2030 y esto es mejorar nuestro desempeño en 16 áreas sociales, económicas, productivas, ambientales y hacerlo con el objetivo 17, que es con la convergencia de esfuerzos de todos los sectores. Por otro lado, en nuestro país las tensiones sociales se han incrementado. Hace un mes vivíamos esta situación
donde grandes grupos de la sociedad se rebelaron en contra de lo que percibían como una amenaza, y en ese sentido estas amenazas están ahí, no solo por las megatendencias que ya presentamos, sino porque esa incertidumbre que vivimos nos pone muy nerviosos ante el futuro. Y en ese sentido, ¿verdad? Si medimos, por ejemplo, utilizando el progreso social, y nosotros, ustedes saben que usamos el índice de progreso social, lo tenemos a nivel nacional, lo tenemos a nivel cantonal, y en ese sentido, ¿verdad? El mapa de Costa Rica, que no sé por qué está saliendo en blanco y negro, pero ese mapa lo que muestra es una meseta central muy verde, y costas y fronteras muy amarillas y muy rojas. Y en ese sentido, lo que vamos a tener entonces es que pasar de la costa y la rica a Costa Rica, un país que realmente genera las oportunidades y distribuye la riqueza, distribuye los programas, la educación, la salud, etcétera, de una manera equitativa para que el país entero progrese. Cuando vemos los diferentes cantones del país, es muy claro que hay cantones a los que les va muy bien: San Isidro, Santo Domingo, Heredia, Moravia, Flores, y hay otros a los que les va muy mal: Talamanca, Nandayure, Los Chiles, Golfito, la costa, ¿verdad? Por eso es que decimos que hoy vivimos en la costa relativamente pobre y aislada, y la rica en el Valle Central. Y lo que necesitamos es asegurarnos que ojalá todo esto se balancee en una mejor manera. El índice de progreso social nos permite además enfocarnos en los objetivos de desarrollo sostenible, y por lo tanto actuar en esta dirección es una gran ventaja porque nos da un marco conceptual sencillo en el cual podemos impactar. Y desafortunadamente, no sé por qué los mapas perdieron los colores, pero aquí lo que vamos a ver es esencialmente lo mismo, ¿verdad? Un desempeño muy alto en todas las áreas, salvo seguridad personal en el Valle Central, y un desempeño comprometido en la costa y la frontera, particularmente en temas de acceso a información, conocimiento, salud y bienestar. La costa y la frontera están comprometidos, como lo están en el acceso a la educación superior, en la inclusión, y hasta en cosas como libertad personal y de elección, que no es que no sean libres en el sentido más tradicional, pero pierden la libertad porque si no están educados, o si los jóvenes se casan demasiado temprano, o si hay corrupción de alguna manera, y acuérdense que en las costas y las fronteras hay contrabando, hay narco, hay una serie de presiones externas, pues entonces sí, esa gente no vive en plena libertad porque no define con libertad cómo quieren vivir. Y en este sentido entonces debemos adaptarnos. Y aquí por fin llego al movimiento solidarista. En primer lugar, el mundo ya pasó de la banca física a la banca digital, ¿verdad? Hoy casi ninguno de nosotros se le ocurre ir a hacer una fila para cambiar un cheque, me llegan transferencias. Ya no pagamos con cheque, pagamos con transferencias. Pero además de eso han surgido una cantidad de apps que nos permiten hacer una administración mucho más eficiente del dinero, y en ese sentido yo tengo que imaginarme al movimiento solidarista precisamente pasando de este movimiento tradicional a un movimiento eminentemente digital. En esto hay muchísima presión en que tenemos que hacerlo de manera rápida y segura, y la seguridad es fundamental, que tenemos que ser eficientes, el nivel de desempeño de todos los sistemas debe ser alto, definitivamente con una base digital que promueva la transparencia, ¿verdad? Al ser digitales hay muy poca intervención humana y se puede mejorar la transparencia, pero además con una plataforma flexible y creciente, que significa que cada vez sea más incluyente por un lado, y a la vez flexible para adaptarse a las diferentes formas y necesidades en términos de educación, conectividad y demás. Y esa plataforma digital tiene que darse, y darse pronto. De hecho, nosotros estamos insistiendo que cualquiera que esté en el campo financiero debe enfocarse hoy muchísimo en lo que llamamos un modelo de financiamiento ético y de impacto. Esto lo que significa es que ya no vamos a financiar solamente iniciativas de consumo, y esto debe ser real en el movimiento solidarista y sus asociaciones, debe ser real en el movimiento, en las organizaciones cooperativas de ahorro y crédito, en la banca
lógica del Estado como mínimo, que en realidad cuando hablamos de financiamiento ético es aquel que responde a las necesidades reales del país, como fueron enseñadas y determinadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Índice de Progreso Social, y además de impacto. Los proyectos no van a ser medidos exclusivamente por su retorno o su seguridad de pago, sino que los vamos a medir por cómo transforman a la persona, cómo transforman sus oportunidades, si crean algún impacto social valioso, si crean algún impacto ambiental valioso. Y eso significa que tenemos que cambiar los modelos por medio de los cuales atendemos la parte solidarista. En un modelo de inversiones de impacto, una inversión de impacto es aquella que causa un impacto social o ambiental medible y escalable. Y esto es bien importante, impacta los objetivos de desarrollo sostenible en la región y el país. Y en ese sentido lo que tenemos que preguntarnos cada vez que se nos solicita un crédito en una asociación solidarista es cómo va a impactar esto la vida de la familia, cómo va a impactar el país, cómo va a impactar la comunidad en términos sociales y ambientales. Si lo que estamos es simplemente consumiendo, la respuesta es estamos aumentando las emisiones y estamos creando una deuda que no transforma a la persona. Hay que empezar a preguntarse eso con seriedad, porque si no, no vamos a estar teniendo el tipo de impacto que el movimiento solidarista debiera aspirar a tener. Tenemos que avanzar hacia ese modelo y eso significa una enorme selectividad en los proyectos, buscar el impacto real en los asociados y sus familias y por lo tanto, y por supuesto mantener una necesidad de retorno adecuado. Eso significa que, y estos son ejemplos, que debiéramos estar invirtiendo en conectividad, en educación, en digitalización, en microfinanzas para pymes, MIPYMES, en salud, en proyectos que tengan equidad de género, que sean ambientalmente sostenibles, que respondan positivamente a la crisis climática, que generen nuevas destrezas en quienes son los beneficiarios. Y si a mí me ponen una pantalla plana en esa caja de crédito, yo digo, ¿cómo mejora esto alguna de las dimensiones relevantes de acuerdo con la agenda nacional que nos está señalando el índice de progreso social y los objetivos de desarrollo sostenible? Y en eso, ¿verdad?, la banca ética y de inversiones y de impacto, perdón, se adaptan directamente al modelo del solidarismo. El solidarismo fue creado hace bastantes años, ¿verdad?, por don Alberto Martén, precisamente para llevar bienestar a las familias. En ningún lado decía que el bienestar era igual al consumo. El bienestar es igual a educación, opciones, salud, destrezas laborales, y ahí tenemos que regresar, que responde a las necesidades de los asociados en tiempos normales y más aún en esta coyuntura. ¿Cuáles son las necesidades que han surgido con la cantidad de desempleo que hay en las comunidades y posiblemente en las familias de algunos de nuestros asociados? ¿Cuál es el uso óptimo de nuestra plataforma de recursos? Promueven de manera directa el avance del progreso social, alineamiento con temas de calentamiento global, formación de talentos y destrezas para la reconversión productiva y por lo tanto temas de alianza, por ejemplo, alianza con el INA, una alianza bien estructurada con el INA es absolutamente indispensable, por ejemplo, se me ocurre, y calzan a la perfección con la razón de ser del solidarismo, como fue planteado originalmente por don Alberto. Cuando nosotros vemos lo que pasa en el mundo, ¿verdad?, una de las consecuencias más significativas es que, de acuerdo con el Foro Económico Mundial y con estudios de la Organización Internacional del Trabajo, el 50% de la población laboral necesita ser reentrenada para adaptarse a cómo va a ser el trabajo en esta revolución de la cuarta revolución industrial, el cambio climático, la equidad, la competencia, etcétera. Necesitamos reentrenar la fuerza laboral. Y si eso es cierto del 50% de quienes están empleados, también es cierto del 100% de quienes no lo están. E insisto, en una familia de un asociado, obviamente el asociado está empleado, por eso es miembro de una asociación, pero en su familia debe haber muchos que requieren apoyo para la reconversión personal, que es indispensable. Y no es una reconversión sencilla. Esto no es aprender a soldar o aprender a utilizar un taladro. Las destrezas que se dice que tiene que tener la fuerza laboral moderna pasan por cosas como pensamiento analítico, pensamiento crítico, monitoreo y control de tecnologías, tolerancia y flexibilidad ante el cambio, razonamiento y formación
generación de ideas, lo cual requiere del tipo de educación y de capacitación que realmente exige una transformación de las personas. Y en ese sentido, insisto, lo que el movimiento solidarista puede contribuir es gigante a cada asociado, los que deban ser reentrenados para adaptarse al futuro, y por supuesto a las familias y comunidades de los asociados. Pero eso no es suficiente. También va a ser necesario reconocer que debemos trabajar todos juntos, pues cada uno de estos retos, sea la crisis climática, la cuarta revolución industrial, la competencia global, la solución de los problemas estructurales de nuestra deuda y gasto y demás, esto supera la capacidad de los sectores. Esto va a requerir que participemos todos juntos. Y entonces ahí la rearticulación del contrato social es esencial. Y el contrato social lo definimos como el conjunto de leyes, normas, regulaciones, tradiciones, costumbres, instrumentos que regulan las relaciones y las transacciones en una sociedad. Y en ese sentido nosotros tenemos los individuos y las familias y las comunidades en el eje central. A la derecha tenemos el proceso político, los partidos y las instituciones del Estado. Y a la izquierda tenemos el micro, las cámaras y las empresas de todos los tamaños, desde las microempresas hasta las grandes multinacionales, y por supuesto el movimiento laboral, en nuestro caso representado por el movimiento solidarista y los sindicatos. Y en ese sentido tenemos que encontrar una articulación para trabajar todos juntos en la convergencia entre lo productivo, el beneficio social, la equidad y el gobierno y el Estado. Y el movimiento solidarista está justo en la intersección, porque es un movimiento sin duda que es parte de lo productivo, que parte del gobierno, que es parte de esa sociedad civil articulada y con una base de recursos impresionante. Entonces, si vamos a rearticular el contrato social, el movimiento solidarista debe estar en el corazón de ese proceso, no solo proponiendo cómo hacerlo, sino asegurándose de que todos sus miembros participan en una forma constructiva en la articulación de lo que vaya a ser el nuevo contrato social para esa nueva normalidad aún no definida, pero que sin duda va a tener las características que hemos mencionado. Tiene que ser ética, tiene que ser de impacto, tiene que adaptarse a un futuro retador, requiere de nuevas destrezas y capacidades, y en ese sentido el papel que ustedes pueden jugar articulando, rearticulando el contrato social y modernizándolo de acuerdo con las tendencias es absolutamente esencial. Este es un reto enorme. Ustedes están, por ejemplo, en la mesa de diálogo jugando un papel hoy y es fundamental que la mesa de diálogo llegue a una solución. Si nosotros no podemos estructurar una propuesta, no tanto al Fondo Monetario, una propuesta a nuestro propio país de cómo vamos a recuperar la solvencia económica para poder enfrentar estos otros retos, estamos en verdaderos problemas. Y ojalá que ustedes sean parte de los articuladores y de los que encuentran una solución, una propuesta al país que realmente tenga sentido desde las perspectivas que hemos discutido en esta y estoy seguro en muchas otras charlas. Es indispensable actuar solidariamente ya. Una de las cosas más lindas del movimiento solidarista, siempre he dicho, es su nombre, porque en el concepto de solidaridad es justamente lo que debemos estar promoviendo hoy. Si queremos pasar de la Costa y la Rica a una Costa Rica integrada, si queremos pasar del financiamiento casual y de consumo al financiamiento transformador y creador de capacidades, si queremos pasar de un contrato social desarticulado a una Costa Rica que se sueña unida y que vuelve a caminar y adelantarse a su tiempo, necesitamos solidaridad como parte esencial de todo lo que hacemos. Por eso yo creo que el movimiento solidarista puede ser el gestor de una parte esencial de este cambio. Para eso necesitamos informar, comunicar y rendir cuentas a los asociados y a los patronos, a los que nos complementan con sus recursos. Y en ese sentido, lo que necesitamos es absoluta transparencia, recuperar la confianza, y no solo recuperar la confianza a nivel del país y a nivel del mismo movimiento, sino asegurarnos de ser un ejemplo vivo, un ejemplo de vida de una organización multitudinaria con cientos de miles de miembros que realmente se adelanta a su tiempo en plantear una agenda
que, impulsada por la solidaridad y por una visión correcta del futuro, ayuda a la transformación que debe hacer el país. Y en este momento, ¿verdad?, lo que tenemos es ese contexto enormemente retador, una misión y visión del movimiento solidarista que francamente calzan perfecto con lo que acabo de decir. Tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, el índice de progreso social, la necesidad de prepararnos para el futuro. Hay una cantidad de iniciativas de innovación que deben ser ejecutadas disciplinadamente. Tenemos que actuar de manera oportuna. Como dijimos hace un segundo, ya no hay tiempo. Tenemos un compromiso interno de liderazgo de este movimiento para ser una de las fuerzas de transformación del país y, por supuesto, una disposición a rendir cuentas. Pero algunas veces esas cosas están un poco desordenadas y realmente lo que necesitamos es alcanzar un profundo alineamiento, estar seguro de que vamos a poner todas estas cosas en orden y con una estrategia bien articulada, convertirnos en una de las fuerzas transformadoras de nuestro país. Y en ese sentido, si logramos alinear nuestra estrategia con el contexto y con la realidad que nos está tocando vivir en términos de los retos, pues vamos a hacer una contribución enorme a que este país supere la crisis actual y sobre todo enfrente ese futuro inmensamente retador, donde otra vez la cuarta revolución industrial, la crisis climática, la competencia global, los cambios en las preferencias de los consumidores son parte esencial de lo que tenemos que atender. Y dentro de esos cambios, ninguno más importante que dotar a nuestros miembros de las destrezas, capacidades y de la visión que requieren para seguir siendo un factor de transformación para el país. Entonces, claridad estratégica, compromiso y un enorme alineamiento de las necesidades nacionales con el movimiento solidarista costarricense. Muchas gracias.